90 o 100% ya de los procesos de selección se hace en base a este modelo, que es el modelo de competencia. Luego vamos a mirar algunas herramientas prácticas para la preparación del currículum. Posteriormente nos vamos a adentrar en conocer cuáles son las principales fuentes para la búsqueda de empleo. Avanzaremos en la preparación de la entrevista, algunas indicaciones y recomendaciones respecto de los test, y finalmente vamos a dejar el espacio entonces para las preguntas, ¿ya? Bueno, partir, ¿cierto?, comentando que este año es un año particularmente complejo para todos, ¿cierto? En términos laborales han habido ciertas dificultades que han hecho que nuestro mercado laboral vaya un poco más lento de lo que estamos normalmente acostumbrados, y bueno, también a veces eso nos da la oportunidad de generar espacios, buscar espacios de preparación para cuando entonces tengamos una vacante que sea acorde a lo que nos interesa, ¿ya? Y respecto justamente de esos intereses, que el primer término que me gustaría comentarles, ¿cierto?, es el de compatibilidad motivacional. Esta definición da cuenta de mirar en qué medida yo como postulante, yo como candidato, ajusto y coincido con las funciones que son parte del puesto al que estoy postulando, y también con aquellos elementos que son parte de la cultura de la organización, ¿ya? Y estos elementos pueden parecernos a lo mejor un poco triviales, pero tienen una importancia clave. Muchas veces ocurre, y me ha tocado, ¿cierto?, desde la experiencia de reclutador, mirar a candidatos que postulan a distintas posiciones, pero en la práctica, cuando uno revisa la entrevista o cuando uno va mirando sus antecedentes, se da cuenta de que no hay match, que no hay coincidencia entre lo que es el candidato, entre lo que le gusta al candidato y lo que el puesto le puede ofrecer, ¿ya? Veamos un ejemplo muy concreto. Si a una persona le gusta mucho trabajar en un espacio de amplia interacción social con otras personas, si a esa persona le gusta socializar, le gusta estar en espacios de conversación con otros, y está postulando a una posición de analista, donde probablemente va a trabajar solo, donde va a trabajar tal vez con documentos, con una necesidad de concentración y de precisión muy alta, ahí entonces nos encontramos que hay una diferencia entre lo que al candidato le gusta y lo que el puesto puede ofrecer, ¿ya? Y esa distinción es clave. Nosotros tenemos que partir mirándonos a nosotros mismos y mirando qué es lo que nos gusta hacer. Una vez que tenemos claro qué es lo que nos gusta, tenemos que entonces orientar nuestro proceso de búsqueda a aquellas labores que son coherentes con lo que a nosotros nos gusta hacer. La lógica de fondo, aunque suene un poco idealista, es que aquellas actividades, aquellas funciones que son las que más nos gustan, son las que en realidad somos más efectivos, ¿ya? Entonces, bueno, en ese ejemplo, que lo he visto muchas veces, pasa que los candidatos a veces, en esta desesperación de repente por encontrar pronto un empleo, no analizan con suficiente cautela las funciones del puesto, y entonces terminan postulando en posiciones que se alejan de sus intereses, que se alejan de aquellas cosas que les gusta realizar y desarrollar. Otro ejemplo es de compatibilidad ahora con la cultura de la organización. No es lo mismo trabajar en una empresa constructora que trabajar en una empresa de servicios como un banco, o que trabajar en retail, ¿ya? Y muchas veces aquí se genera cierto grado de confusión. Ustedes, por ejemplo, ven en la imagen a dos personas que están con traje, ¿cierto?, que están formales en el contexto de entrevista. Muchas veces pensamos que el proceso de entrevista siempre es formal, siempre es de traje, taco y corbata. Pero la verdad es que si nosotros estamos postulando, por ejemplo, a una empresa agrícola, y llegamos con tacones, y llegamos con corbata y traje, probablemente lo que estamos también mostrando allí es que no hay coincidencia o no hay match entre nosotros y lo que es la cultura de la organización. Una empresa, por ejemplo, del agro o por ejemplo de la construcción, va a considerar adecuado para una entrevista una tenida mucho más casual, una tenida mucho más orientada al trabajo en terreno. Y entonces allí jeans, camisa y bototos van a ser, digamos, elementos que son clave para ese tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo
a mí me gustara, no sé, usar, no sé, ropa informal, me gusta vestirme relajado, y que está muy bien y es válido. Normalmente en el caso de los millennial y centennial, los códigos de vestimenta han ido evolucionando, han ido cambiando. Entonces, si a mí me gusta vestirme de esa forma relajada, y estoy postulando a un banco, donde en realidad yo sé que desde el día uno voy a tener que usar una tenida formal, probablemente entonces tenga un bajo nivel de compatibilidad motivacional con la cultura de esa organización. Entonces, esto que nos parece tan trivial es clave al momento de postular a un empleo, porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que las elecciones en un solo sentido, que es la empresa la que me selecciona, pero también esta selección ocurre en doble sentido. Yo también elijo dónde quiero trabajar y dónde quiero proyectar por una cantidad importante de tiempo mi desarrollo profesional, ¿ya? Entonces, en resumen, la compatibilidad motivacional está relacionada con el nivel de agrado o satisfacción que yo siento con las funciones que ofrece el puesto y también con las particularidades que son parte de la cultura de esa organización. Recordemos que la cultura es como la personalidad de una empresa, es como el estilo que tiene de funcionar la organización. Algunas organizaciones son muy jerárquicas, son muy estructuradas, son muy verticales. Otras organizaciones son mucho más horizontales en la relación y han incorporado el concepto de la jerarquía, donde ya no tenemos a un jefe que es el señor al que tenemos que preguntar todo lo que nosotros desarrollamos, sino que hay una dilución de de este sentido de decisión y todos son parte de una contribución digamos, a las decisiones importantes de la empresa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener claro o avanzar en identificar nuestra compatibilidad motivacional? Bueno, aquí una breve tarea que yo creo que puede ser de utilidad. Esa tarea consiste en que nosotros seamos capaces de listar de nuestra experiencia cuáles son aquellas funciones que hemos disfrutado más y por qué, ¿ya? Eso nos va a dar una luz. Lo segundo, en qué organizaciones yo me he sentido más cómodo, en qué tipo de empresas yo me he sentido más contento, ¿ya? Y qué hacía la diferencia a que en esa empresa yo me sintiera más contento y más cómodo. Y yo les aseguro que nosotros podemos encontrar con mucha claridad el polo, ¿cierto? Las funciones donde he estado más contento, las funciones donde menos, las organizaciones donde he estado más contento, motivado, ¿cierto? Y también aquellas donde he estado en el polo opuesto. Luego también podré listar, como parte de esta tarea, en qué soy mejor, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que soy mejor en tal o cual acción? Muchas veces tenemos el feedback de las personas con las que trabajamos que nos dicen, oye, tú eres muy bueno en identificar detalles, tú eres muy bueno en planificar, tú eres muy bueno en gestionar ventas, en concretar un proceso de venta. Y esos elementos que nuestro entorno percibe también son un buen input para que nosotros definamos nuestra compatibilidad motivacional, ¿ya? Luego, ¿qué labores me cuestan más? Hay algunas funciones, hay algunas actividades que se nos dan con un nivel de dificultad distinto, con algún grado de esfuerzo mayor, y también es importante que las tengamos claras, que las tengamos conscientes. No vamos a ser buenos en todo. Y eso también es muy necesario que lo tengamos presente. En ese sentido, habemos personas que vamos a poder tener una mayor habilidad para coordinar cosas, para implementar cosas, para ejecutar cosas. Van a haber otras personas que son buenas para planificar, para mirar en sentido de largo plazo, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas del mercado. Van a haber otras personas que son muy hábiles creando redes de contacto, creando relaciones con otras personas. Van a haber otras personas que también tienen mucha orientación de servicio, que se preocupan por generar un espacio cálido de interacción con el otro y que entonces van a poder resolver de buena forma las necesidades que tenga esa otra persona. Entonces, primera cosa es tener claro que no somos buenos en todo, tenemos que identificar en qué somos mejores y al hacer ese ejercicio también vamos a reconocer aquellas cosas que nos gustan más. Porque la lógica de esto es que aquello que más nos gusta es aquello en que hacemos con mayor nivel de eficiencia, efectividad y excelencia.
entendido, ¿cierto?, esta definición de la compatibilidad motivacional, entendí esta definición de dónde soy bueno, de qué es lo que más me gusta hacer, tenemos que ahora mirar esta definición, que es la definición de competencias, porque ya les contaba yo al inicio que los procesos de selección son todos por competencia. Y ustedes ven acá un iceberg, y que esté acá no es casualidad, ya es parte del ejemplo que quiero comentarles. Cuando ustedes ven el iceberg, ven una zona que es la zona visible, que está sobre el nivel del mar, y esta zona visible en el modelo de competencias equivale a los conocimientos, equivale, por ejemplo, al título, equivale al diplomado, a una certificación, a un magíster, en fin. Y todos aquellos elementos que son no visibles, que están más escondidos, son parte de lo que llamamos competencias. Son elementos que son en cierta medida parte de la esencia de la persona, que son normalmente estructurales, que tienen cierto rango de movilidad, pero si tenemos a una persona que, por ejemplo, tiene muchas dificultades en la orientación de servicio, no lo vamos a transformar en estrella de orientación de servicio. Son márgenes de movilidad con los que podemos trabajar. El mejor ejemplo que podemos tener acá para entender las competencias es que ustedes se pueden gestionar una hora, una cita médica, con el mejor doctor, por ejemplo, gastroenterólogo del país, ¿ya? Y ustedes se van a encontrar con que pueden haber dos gastroenterólogos, un gastroenterólogo, ambos tienen las mismas certificaciones, ambos han tenido posgrados en las mismas universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, pero hay una diferencia. El gastroenterólogo A está muy apurado en su consulta, no establece contacto ocular con nosotros, toma nota rápido, no nos permite espacio para hacer preguntas y en verdad nos da la impresión de que quiere que nos vayamos luego. Versus el gastroenterólogo B, que tiene la misma certificación, tiene el mismo conocimiento, pero se toma su tiempo, examina, consulta, pregunta, toma nota, explica, grafica, ¿cierto? Entonces la pregunta allí es, ¿qué gastroenterólogo es mejor? Claramente, en este caso es el B, y la diferencia entre el A y el B no son los conocimientos, son las competencias, son estos otros elementos que están y que van más allá del conocimiento, ¿ya? Por eso es que también luego vamos a ver que en un currículum por competencias la formación va al final, no al principio, porque la lógica de las competencias es que lo que me importa es ver qué es lo que ha hecho la persona. Vamos a un resumen. ¿Cómo sería un resumen de una competencia? Un resumen sería que la competencia son los saberes, el poder y el querer. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona, por ejemplo, tenga orientación de servicio al cliente, esa persona tiene que saber cómo atender bien, tiene que poder hacerlo, o sea, tiene que haber cierta habilidad comunicacional, de lenguaje, de expresión no verbal. Y también, tal vez lo más importante, tiene que querer hacerlo. Muchas veces hay gente que sabe, hay gente que puede, pero hay gente que no quiere. Y es válido que no quiera. Lo importante es que si no quiere, entonces su postulación, su proceso de búsqueda de empleo se oriente a aquellas posiciones donde sus competencias van a ser valoradas, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vemos justamente el diploma un poco de fondo, porque el diploma nos da cuenta de aquellos elementos que están en la superficie del iceberg, que son los más visibles y que también son los más fáciles de formar. Yo, si una persona no sabe de un manejo computacional, le puedo ayudar a que desarrolle un curso de Excel, a que desarrolle un curso, no sé, de algún lenguaje de programación informática, en fin. Pero hacer que una persona desarrolle a un nivel máximo de potencial una competencia en particular, eso es más difícil. Por eso es que son más estables en el tiempo. La lógica de la competencia, además, es que comportamiento pasado predice comportamiento futuro. O sea, si yo he trabajado durante 10 años de mi experiencia en el área comercial, en área ventas, entonces estoy mostrando que soy buen vendedor y que entonces si lo he hecho bien, con carteras a lo mejor de clientes grandes, con volúmenes de venta importantes también en millones de pesos, eso es un antecedente que me da cuenta de que probablemente voy a seguir siendo bueno en esa labor comercial. Si yo, por ejemplo, he estado a cargo de un departamento
estado a cargo de gestionar un departamento con un equipo de trabajo durante una cantidad razonable de tiempo, en ciertas condiciones también, eso es otro antecedente que me estaría dando cuenta de que probablemente si ocupo una posición similar, lo voy a seguir haciendo tal cual como lo mostré en el pasado. Ahora, por supuesto que aquí no podemos comparar peras con manzanas, ¿cierto? Si yo he sido bueno coordinando y gestionando en una universidad, eso no quiere decir que vaya a ser bueno coordinando y gestionando en una constructora, ¿ya? Porque son competencias distintas que están dadas por la cultura de la organización. En una constructora, por ejemplo, hay códigos que son culturales mucho más rudos, ¿cierto? De lenguaje, de contacto, de relación. En cambio, en una universidad, esos códigos son más sofisticados, hay una atención más por aquellos elementos que son, eh, digamos, bajo el agua. Uno tiene que ir leyendo ciertas claves que son parte de esa cultura de la universidad. Ahora, dentro de los tipos de competencias, nos vamos a encontrar con muchas competencias, pero básicamente, si miramos los grandes bloques, nos vamos a encontrar con competencias de logro, con competencias que son de servicio, con competencias que son del ámbito de la influencia, donde allí tenemos, por ejemplo, las que se requieren para las áreas comerciales como ventas, competencias que son del grupo cognitivo, allí vamos a encontrar, por ejemplo, el pensamiento analítico, el pensamiento estratégico, en fin, y otras competencias que son de efectividad personal y que normalmente son transversales a muchos puestos, como por ejemplo la tolerancia a la frustración. O sea, si yo estoy desarrollando una labor de venta y la venta no me resultó o la persona me trató mal, ¿cierto? No me puedo echar a llorar y en el fondo a pensar que la vida es terrible, sino que tendré que entonces desarrollar cierto grado de persistencia para buscar otro cliente, para buscar una nueva estrategia y para persistir en el logro de ese propósito, ¿ya? Entonces, bueno, efectividad personal clave, sobre todo para las generaciones más jóvenes de millennial y centennial, que tienden a ser más exigentes y demandantes con sus puestos de trabajo y donde muchas veces cuando hay alguna diferencia respecto de la expectativa que tiene este joven centennial, lo más fácil y sencillo es la renuncia. ¿Ya? Entonces, son competencias importantes a tener en cuenta a la hora de postular un proceso de selección. Resumen respecto de las competencias, entonces, bueno, en el concepto de competencias es importante que comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Por eso es que es tan importante cómo vamos construyendo nuestra carrera, ¿ya? Porque esa construcción de nuestra carrera en base al currículum nos va encasillando dentro de cierto ámbito de desarrollo profesional, ¿ya? Otro elemento importante de la competencia es que los componentes son básicamente tres: saber, poder y por supuesto querer, que tal vez es el elemento más importante. Vamos ahora entonces a la preparación del currículum. ¿Ya? Aquí en la preparación del currículum uno a veces se encuentra con muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, les puedo contar que algunas personas envían su currículum y dentro de las cosas que me ha tocado ver no ponen su número telefónico, ni tampoco su correo. Entonces, claro, uno se ahí queda mirando el documento como esperando el ejercicio como casi de telepatía para poder tomar contacto con esa persona. Entonces son detalles importantes, pero que a veces se nos olvidan. Algunas recomendaciones, bueno, el currículum tiene que ser sintético. A veces yo he visto currículum que las personas ponen ya todo, así, absolutamente todo lo que ha hecho dentro de sus trabajos. Y la verdad es que piensen ustedes que cuando uno hace un reclutamiento en regiones, por ejemplo en Talca, yo publico una vacante en Talca, el promedio de postulaciones son 250 a 300 postulaciones por vacante. Estoy hablando de Talca. En Santiago ese número muchas veces triplica. Entonces el tiempo dedicado a mirar el currículum es un tiempo acotado. El reclutador tiene poco tiempo para poder ver aquellos elementos que son relevantes, ¿ya? Y por eso es que es importante que el currículum sea sintético, porque nuestro propósito, el único propósito del currículum es que resulte tan interesante para quien lo lea que quiera conocerme más y me lleve a una entrevista. Yo no tengo que explicar todo mi desarrollo profesional en ese currículum. Tengo que conseguir que sea lo suficientemente interesante para que la persona que lo lea diga, oye, este tipo quiero conocerlo, quiero saber más de él, veamos qué tal.
¿ya? Entonces, la recomendación es dos páginas máximo. ¿Cuáles son las excepciones? ¿En qué caso nos podemos encontrar con una excepción? También en ciertos cargos, como por ejemplo los cargos de las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades se estila lo que se llama el currículum normalizado, que incorpora toda la información de publicaciones, artículos, en fin. Pero para el resto de las organizaciones y el resto de los empleos, el recomendable es máximo 2 páginas. Como estábamos hablando de que el currículum es por competencias, al igual que el proceso de entrevista por competencias, es interesante que nosotros partamos con los datos personales y luego con un breve resumen de aquellos logros que son los logros más significativos de mi gestión, ¿ya? Recordemos, competencia, comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Entonces yo quiero mostrar qué es lo que he hecho de forma tangible, de forma concreta. Normalmente lo que uno ve en estos resúmenes como proactivo, orientado al logro, buenas relaciones, trabajador, en realidad puras cosas bellas, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no nos aporta mucho. Nos interesa más saber cuáles han sido sus logros. Por ejemplo, gestión de una cartera de 1.500 millones de pesos, una cartera de clientes. Desarrollo de proyectos por 3,5 millones de dólares anuales. Entonces, esos son indicadores cuantificables que nos permiten dimensionar el nivel de logro que ha tenido una persona dentro de su experiencia profesional. Luego, es también interesante que marquemos primero la experiencia laboral, tal como ustedes ven en este ejemplo, la experiencia laboral y al final la formación académica. Recordemos que en el currículum por competencias lo más importante es la experiencia, es lo que yo he hecho, ¿ya? Una persona bajo esta lógica puede saber mucho, pero ser muy poco hábil en hacer. ¿Ya? Entonces, por eso siempre partimos desde la experiencia. Y al final, la educación, al final las certificaciones. Acá vemos un resumen del ejemplo, ¿cierto? Tenemos un caso donde ingeniero civil industrial con 10 años de experiencia en gerencia de planificación logística a cargo de la operación de 12.000 kilos semanales de envíos a nivel nacional. Eso es un indicador cuantificable. Entre mis principales logros está un aumento del 20% de eficiencia en la gestión de envíos de productos, ¿ya? Otro detalle importante, si se fijan acá, aparece el nombre, correo y teléfono. Con esos datos de contacto es suficiente. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿ya? Bueno, nos guste o no, muchas veces hay prácticas que ocurren de discriminación. Son prácticas que no están bien, pero como no las podemos controlar, es mejor que evitemos cualquier espacio para la discriminación. Yo cuando trabajé en Santiago en mi práctica profesional y cuando hice otras cosas también en Santiago, no voy a olvidar porque me pasaron un mapa de Santiago y me dijeron, mira, de estos lugares no puedes llamar gente. Y fue como un poco chocante. Entonces, para que nos evitemos cualquier tipo de situación similar a esa, siempre va a ser mejor que omitamos esos datos, ¿ya? Que omitamos datos como la dirección, que omitamos datos que tampoco son relevantes para el proceso, ¿ya? Queremos que nos llamen, queremos que nos entrevisten, queremos concertar la cita, no que nos descarten a priori. Otro antecedente importante respecto de esto es que no agreguen datos como la fecha de nacimiento, ¿ya? También desde la experiencia me ha pasado que he visto candidatos que calzan perfecto, que uno dice, este candidato es candidato estrella, 5 de 5. Pero a veces ocurre que ciertas jefaturas tienen algún grado de prejuicio y dicen, no, yo no quiero trabajar con una persona de tal o cual edad. Entonces, para que no descartemos al candidato en un periodo inicial, ahorremos ese dato y consigamos la entrevista. Tengamos la oportunidad de que nos conozcan, de que sepan qué es lo que hemos hecho, de que vean nuestro nivel de competencia, de energía, y que no nos descarten a priori, ¿ya? Entonces, ese elemento creo que es fundamental para que podamos entonces avanzar, ¿ya? Con nuestro proceso de postulación. Bueno, otro elemento importante es que los formatos tienen que ser sobrios. A veces aquí también algunos candidatos que son extranjeros, les cuesta de repente entender nuestros formatos de currículum. Y esos formatos de currículum son formatos sobrios, que en un sentido estricto no tienen exceso de colores, no tienen cambios de tamaños de letra, no tienen
muchas veces como fotos llamativas, yo de experiencias montones, ¿ya? Por ejemplo, dentro de esas experiencias recuerdo que, por ejemplo, alguna vez me tocó ver personas que ponían fotos muy inadecuadas, fotos con espacios que eran desordenados, fotos que estaban enfocadas desde abajo hacia arriba, y ese tipo de fotos no son correctas, no son coherentes eh, para un proceso de selección, ¿ya? ¿Qué otras cosas también hemos encontrado allí? Incluso fotos con, recuerdo un caso muy particular donde había una foto que tenía un fondo como de nube y era como muy inadecuado y también nos está mostrando el ajuste del candidato al contexto en el que nos encontramos. ¿Ya? Bien, tenemos claro entonces el currículum. Ahora vamos a cómo hacemos nosotros el proceso de búsqueda de empleo. ¿Qué medios podemos usar? Hay medios que probablemente ustedes ya conozcan y conozcan muy bien. Dentro de esos medios está, por ejemplo, LinkedIn, que ha sido ya una de las redes más utilizadas para el proceso de búsqueda de trabajo. Ahora, LinkedIn no nos sirve de nada si tenemos una escasa red de contactos, ¿ya? Para que el una interesante, importante, deberíamos tener entre 500 a yo creo que entre 300 a 500 contactos dentro de nuestra red. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo llego a esa cantidad de contactos o seguidores? Tengo que entonces seguir a empresas que sean empresas cercanas al área que a mí me interesa. Tengo que idealmente establecer contacto con personas que sean reclutadores de empresas consultoras o empresas consultoras directamente y que estén publicando normalmente empleos allí. Dentro de las grandes consultoras que publican sus vacantes en LinkedIn está, por ejemplo, Michael Page, está Hayes, que también es una de las grandes reclutadoras. Y también, bueno, hay empresas que de forma directa publican sus posiciones en LinkedIn. El caso más recurrente de ellos está Falabella. Falabella normalmente ya todos sus procesos de selección de todo el holding los publica en LinkedIn. Luego tenemos trabajando.com, que trabajando.com es de las herramientas de currículum más antiguos, donde uno crea su currículum y ingresa sus datos, contesta ciertas preguntas que la empresa quiere resolver y sobre eso nosotros entonces avanzamos con la postulación. Formato muy parecido al que también tiene laborum.com, ¿ya? Además, contamos con los portales de las universidades, los portales de los institutos, los portales de los centros de formación técnica. Todos esos portales nos ofrecen muchas veces posiciones que son posiciones que podemos acceder a veces de forma prioritaria y que son cerradas para cierta universidad, para cierto instituto y que también podemos aprovechar. Además, ¿cierto? Podemos recurrir a otras herramientas como ustedes conocen la Bolsa Nacional de Empleo, que bueno, se desarrolló cuando estuvo anteriormente la ministra del Trabajo, ¿cierto? OMIL también es otra de las herramientas que sirven y que va a depender también mucho de la gestión de cada municipalidad. En algunas OMIL la gestión es muy buena, ¿cierto? Y tenemos una respuesta muy rápida, en otras puede ser un poco más pausada o más lenta. Entonces, bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta esos elementos. Además, ¿cierto? De estas herramientas que son las más utilizadas, tenemos la posibilidad de realizar lo que se llama una postulación proactiva, o sea, que yo envío mis antecedentes al área de selección de la empresa que me interesa, consigo a lo mejor el correo electrónico del área, consigo a lo mejor el correo electrónico del analista de selección y le envío entonces mis antecedentes para su base de datos. ¿Ya? También puede ser que yo ingrese a la página web de la empresa y me encuentre con la opción de trabaja con nosotros y entonces en esa opción de trabaja con nosotros puedo cargar mi currículum y quedar disponible para cuando sea entonces la posibilidad de una posición. Yo, por ejemplo, no tenía mucha confianza en esas herramientas. Decía, bueno, uno carga a veces el currículum y no sabe si alguien eso lo va a ver o no. Pero la verdad es que uno de mis primeros trabajos, que fue en AgroSuper, fue de esa forma. Yo cargué mis antecedentes en el formato que tenía AgroSuper, pasaron un par de meses y me llaman para una entrevista y bueno, ahí luego quedé trabajando una cantidad importante de tiempo. También tenemos la postulación en base a referidos. Esto de los referidos es que yo pueda tomar contacto con alguna persona que trabaja en la empresa,
que me interesa, esa persona sabe de ciertas posiciones que están disponibles y esa persona puede enviar los antecedentes de mi postulación eh, al área de selección, al área de recursos humanos de la empresa que lo requiere. ¿Ya? Esto no es lo que uno podría pensar, entre comillas, un pituto, no, sino que hay un trabajador de una empresa que está en conocimiento de la búsqueda de un empleo y entonces ese trabajador, que es parte de la empresa, socializa con su red de contactos, su red de contactos le puede enviar a él o a algún correo indicado, ¿cierto?, el currículum, el área de selección revisa el nivel de ajuste, el nivel de coincidencia de ese candidato y en base a eso se avanza con las distintas etapas del proceso de selección. ¿Ya? Postulación por referido, muchas empresas lo están priorizando. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos una postulación por referidos, el candidato sabe exactamente con qué se va a encontrar, sabe cómo es la cultura de la organización, ¿ya? Y entonces no es una sorpresa que la empresa, por ejemplo, tenga una cultura no sé, de tiempo extra ciertos meses del año, de cierta jerarquía, en fin. Entonces, es un candidato que podemos decir que nos va a durar más porque las expectativas de ese candidato están muy reguladas por la información que recibió de un trabajador que era parte de esa empresa. Ahora, si pensamos en la preparación de la entrevista, al mirar la preparación de la entrevista hay tres elementos que son fundamentales y que tenemos que tener en cuenta. Primero, la experiencia, o sea, nos van a preguntar siempre por nuestra experiencia, nos van a preguntar por dónde hemos estado trabajando, qué funciones, cómo eran nuestras jornadas ordinarias de trabajo, un quehacer cotidiano, y ahí tenemos que también tener muy claro la secuencia de los empleos y también la secuencia de las fechas. O sea, no puede ser que lleguemos a un proceso de entrevista y tengamos ruido o no tengamos claro y haya una diferencia entre lo que estamos declarando y lo que está escrito, por ejemplo, en nuestro currículum, porque son ruidos que alertan al reclutador, que alertan al entrevistador y entonces hacen que el proceso tal vez pueda no avanzar de buena forma. Por supuesto que nos van a preguntar por qué nos cambiamos de una organización a otra. La empresa quiere saber cuál es la razón de la rotación, ¿ya? Y en el fondo, si una persona tiene una duración de un mes en un cargo, 2 meses en un cargo, un mes en un cargo, 3 meses en otro cargo, esa es una señal de alerta, que probablemente nos arma la hipótesis de que algo pasa con la tolerancia y la frustración de la persona, o que algo pasa con el nivel de análisis que la persona tiene para seleccionar las posiciones a las cuales postula. Luego nos van a preguntar también por la formación. Si nuestros estudios están completos, si hemos tenido actualizaciones de conocimiento. Estamos en un momento de transformación digital donde todo es muy dinámico, estamos hablando de organizaciones líquidas y el conocimiento que yo tengo ahora probablemente en 2 años más ya esté obsoleto. Entonces también para la organización es importante saber qué es lo que yo he estado haciendo de forma proactiva por gestionar mis conocimientos, gestionar mis habilidades. Y otro punto importante que también es parte de la preparación para la entrevista es que yo haga consciente cuáles son mis debilidades. Cuando a uno le preguntan por fortaleza las tiene normalmente muy claras, ¿ya? Pero entramos en un cierto grado de dificultad cuando tenemos que hablar de debilidades, ¿ya? Porque muchas veces no hemos hecho consciente cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Entonces, si yo me quedo en blanco y yo digo, bueno, la verdad es que siempre tenemos cosas que mejorar, no dije nada. O lo que yo también podría decir, bueno, el conocimiento, siempre hay nuevas cosas en las que perfeccionarse, no dije nada. ¿Ya? Entonces, uno podrá decir, bueno, la verdad es que yo me he dado cuenta que en el tiempo, ciertos detalles de planificación, de fechas, se me escapan o se me escapaban, y ante eso lo que hice fue trabajar con una agenda, empezar a registrar todos los compromisos que tengo, y eso lo voy tiqueando. Entonces, cuando yo doy un ejemplo como ese, estoy planteando una debilidad de la que estoy consciente, pero también de la que me he hecho cargo. No es como, bueno, yo soy así y no voy a cambiar, y así que, no, en el fondo es como, hay ciertos elementos que están perfectibles dentro de mi currículum y esos elementos perfectibles
lo estoy abordando, me estoy haciendo cargo de ello. Clave es importante para la preparación de la entrevista. Clave, la veracidad del relato, porque me he encontrado con candidatos que a veces creen que a un psicólogo, claro, se puede plantear una definición incorrecta, se puede engañar, se puede entregar datos erróneos, pero quiero contarles, ¿cierto?, que cuando hacemos selección y cuando hacemos reclutamiento y selección, también tenemos cierto grado de entrenamiento en identificar inconsistencias de relato. La mentira se cae en los detalles. Como la mentira se cae en el detalle, normalmente si un candidato quiere plantear una experiencia que no es cierta, va a poder hacerlo en la generalidad, pero no lo va a poder hacer en la especificidad de ese relato. Y por eso es que muchas veces los psicólogos preguntan, bueno, ¿y con quién trabajaste? ¿Con quién participaste? ¿Cuál era tu rol? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaban? Son preguntas que no tienen solamente un propósito de, digamos, de curiosidad del otro lado, sino que están buscando contrastar nuestra veracidad de relato. Y lo que también nos muestra, ¿cierto?, la teoría es que cuando una persona miente, miente en la generalidad, pero en el nivel de detalle la mentira se cae y entonces empezamos a encontrar inconsistencias en distintos puntos del proceso de entrevista. Otra clave importante es que yo tenga claro mi motivación. Esto que hablábamos al inicio de la compatibilidad motivacional. ¿Por qué es tan importante? Se preguntarán ustedes. Pensemos en que en un caso, un candidato dijo que le encantaba trabajar con gente, que lo encontraba maravilloso, que era feliz trabajando con gente, que era su sueño. El trabajador, pensemos que a lo mejor quería conseguir ese empleo y pensemos que tal vez mintió muy bien y entonces logró avanzar y pasar. Se encuentra trabajando en servicio al cliente, donde llega filas de 30, 50 personas por hora, si es que no más, donde los clientes vienen enojados, molestos, muy irascibles, y entonces esta persona empieza a sentir la cara hirviendo, se empieza a sentir frustrado, y entonces probablemente su nivel de efectividad sea bajo, porque está haciendo algo que no le gusta, y como es algo que no le gusta, es algo que tal vez probablemente tampoco tenga la habilidad 100% para desarrollar. Ese candidato, en el corto plazo, va a salir de ese trabajo. Y va a salir de ese trabajo con su autoestima además deteriorada, porque va a decir, bueno, yo no soy bueno en la pega. Y muchas veces uno hace ese comentario lacerante en forma genérica. Y en verdad el candidato no fue bueno en una función en particular porque no atendió a aquellos elementos que eran parte de su motivación y aquellos elementos donde él era más competente. ¿Ya? Otro elemento clave, la expectativa. O sea, si yo tengo la expectativa de que voy a tener autonomía en mi posición y me siento súper contento porque me incorporo a tal o cual empresa y allí yo voy a tener muchas posibilidades de decidir, de proponer, de plantear nuevos proyectos, de desarrollar cosas, y me doy cuenta que llegué a la empresa y tengo que preguntarlo todo, o sea, hasta si envío un correo. Esa persona va a tener aquí una diferencia entre lo que espera y lo que tiene. Y cuando tenemos, ¿cierto?, esa diferencia, tenemos frustración. Y por mucha tolerancia a la frustración que tenga una persona, si esto es constante, probablemente tengamos un problema. ¿Ya? Luego, tener claro cuáles son nuestras competencias. Lo vamos a tener claro también cuando hagamos esta revisión de en qué he sido mejor, dónde he conseguido más o mejores logros. Y otro punto no menos importante es el de la pretensión de renta. ¿Por qué el de la pretensión de renta? Porque a veces pasa que los candidatos dicen, bueno, pretensión de renta acorde a mercado. Y yo lo he visto de colegas que dicen, bueno, si le estoy preguntando la pretensión de renta y me pone acorde al mercado, es porque no entendió la indicación y ese currículum lo descarta, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que cuando nosotros tengamos que llenar este apartado, que puede ser un apartado a lo mejor difícil, nosotros nos preguntemos, ¿cuánto es lo que yo necesito para funcionar en mi mes a mes? ¿Ya? Que es como tener claro cuál es mi margen de negociación. Si yo voy a suponer, necesito 100 y pongo 50 como prevención de renta, probablemente quede seleccionado si soy un buen candidato, pero va a pasar un mes y voy a estar con todos los portales de empleo abiertos, LinkedIn, trabajando, Laborum, referidos, postulación proactiva, para poder cambiarme porque necesito llegar a ese monto que es el monto que yo necesito de ingreso.
¿ya? Por eso es que también, desde el otro lado, la sugerencia es, como empleador, evitar que el trabajador baje su pretensión de renta. Porque el trabajador va a poder bajar su pretensión de renta probablemente, pero con eso no va a tener cubiertas sus necesidades, que son las que él valoró en cierto momento. Como no las va a tener cubiertas, vamos a generar un problema, porque vamos a tener a alguien que va a estar disconforme en el tiempo y que va a buscar una manera de llegar a ese punto de equilibrio que es el que esperaba. Vamos ahora al apartado de los test de selección, ¿ya? Y en este apartado de los test de selección, la verdad es que ustedes que han participado en procesos y yo también que he estado del otro lado, haciendo el proceso de selección y también como postulante en muchas oportunidades, uno se encuentra con muchas alternativas de test de selección. Desde el test de Lucher, que es un test de colores, desde el test de Rorschach, que es un test clínico, proyectivo, al test de Zülliger, que es un test también de manchas, más corto que el Rorschach. Nos han hecho, por ejemplo, dibujar personas bajo la lluvia, escribir cartas, en fin, ¿ya? Bueno, lo que yo quiero decirles, ¿cierto?, es que primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para completar un test de selección, lo que yo no puedo hacer es intentar contestar la prueba pensando en cómo sería mejor que yo conteste para que quede. Cuando yo hago eso, ahí cierro muchas posibilidades. Y yo lo que he visto es que mucha gente echa a perder sus pruebas, ¿ya? Y las echa a perder al hacer este ejercicio. Lo recomendable es que yo responda tal cual como soy. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos seleccionen por lo que somos tal cual como somos, no porque vendimos algo que al final no era. Si hacemos ese proceso, probablemente en algún caso excepcional pueda quedar seleccionado, pero como no era lo que yo vendí, en algún momento voy a tener algún grado de dificultad, ¿ya? Ahora, sobre eso también me gustaría detenerme un par de segundos, ¿cierto?, en algunas consideraciones. Estas consideraciones son las que plantea la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones. ¿Qué es lo que plantea la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones? Que no es recomendable que en las pruebas o que en las entrevistas de selección yo aplique test proyectivos, como el de manchas, como el de colores, ¿cierto?, como grafológico, y que tampoco es recomendable que aplique pruebas de personalidad, ¿ya? Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué? Primero porque estas pruebas son proyectivas y son pruebas que se usan en un ámbito clínico. Aquí yo no estoy buscando el perfil psicológico del candidato, me interesa el perfil psicolaboral, ¿ya? Y el perfil psicolaboral tiene un foco en las competencias. Si yo aplico pruebas proyectivas, estoy buscando trastornos, ¿ya? Y eso también tiene ciertas implicancias éticas. Y además, la otra explicación es que la gran mayoría de las pruebas proyectivas que se utilizan en selección en nuestro país, como Lucher, como Zülliger, como grafológico, no tienen indicadores no tienen indicadores de robustez que nos permitan definir que esas pruebas están midiendo lo que dicen que miden. O sea, podríamos encontrarnos con que un evaluador llega a un resultado distinto de otro evaluador, ¿ya? Y ese es un problema. O sea, se toma una decisión en base a un instrumento que no tiene criterios estadísticos de confiabilidad, de validez, en fin. Lo que recomienda Chipto es el uso de pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son pruebas tipo cuestionario, que a veces son un poco largas, ¿cierto?, pero que sí han sido sometidas a criterios de validación, sí han sido sometidas a criterios que nos permiten de alguna forma predecir el desempeño y predecir también que están midiendo lo que dicen que miden. Dentro de esas pruebas nos encontramos con algunas de resolución de problemas y algunas que son también de preferencias personales, ¿ya? Esas pruebas, cuando nosotros tenemos un cuestionario largo, también, si uno lo mira, la posibilidad de que yo esté como intencionando mis respuestas es mucho más restringido. Piensen ustedes que ahora ustedes buscan en Google y tal vez escriben cómo responder persona bajo la lluvia, cómo responder Zülliger, y están las pruebas y las respuestas allí. Entonces, ¿qué validez va a tener una prueba o un instrumento que está disponible en Internet y que muchas veces la gente, si no la gran mayoría de las veces, la gente revisa y busca? Entonces, no aporta valor, ¿ya? Algunas claves, bueno,
claves que están relacionadas con que cuando hacemos selección tenemos que buscar el ajuste de la persona al trabajo. O sea, que no es ético, o no sería ético, que una persona seleccione, que un psicólogo seleccione a alguien que no tiene ese nivel de ajuste. Yo recuerdo un caso donde esto no ocurrió, donde con un criterio clínico a una persona que estaba deprimida se la seleccionó para una posición, ¿ya? Cuando en realidad debió ser no recomendable, y esa persona que estaba deprimida luego tomó una mala decisión. Entonces, hay un deber ético de que la persona que nosotros seleccionemos tenga un buen ajuste a la función, tenga un buen ajuste a la cultura de la organización. También, por supuesto, hay principios que son éticos y que todos deberíamos aplicar, que son el de no discriminación. O sea, yo les mencionaba cuando me tocó trabajar en Santiago y me hacen este mapa y me dicen, mira, acá no tienes que llamar, eso, claro, en un contexto de estudiante en práctica que uno no conoce ciertas reglas, queda como con ciertos ruidos. Y eso, por supuesto, no está bien, ¿ya? Rigor técnico y metodológico, esto significa que las decisiones que yo tome, las sugerencias que yo haga, tienen que estar sustentadas en instrumentos que tengan validez y propiedades científicas, ¿ya? Pues si no, en el fondo nos pondríamos a leerle el tarot a los postulantes y eso, por supuesto, que sería bastante particular. Otro elemento importante de la selección es el respeto por la dignidad. O sea, yo sé que también en Santiago muchas veces la selección, los procesos de selección tensionan al candidato y tenemos a un psicólogo que a veces trata mal, que a veces es hostil, porque está esperando también cuál es la reacción del candidato en un contexto de moderada o de alta presión. Y eso, por supuesto, que es una práctica que no es ética, ¿ya? Y por supuesto que otra indicación que debemos tener en cuenta son los marcos regulatorios, los marcos legales. Hay preguntas que por supuesto por ningún lado están bien y que también nos dejan muy mal a nosotros como reclutadores, como cuando, por ejemplo, preguntan si tiene hijos y qué edad tienen los hijos, y en el fondo esa pregunta tiene como propósito saber si tiene o no tiene fuero. O como, por ejemplo, cuando preguntan a una mujer si va a tener hijos pronto. Es una pregunta que aberrante en cierta medida, porque además también no tiene ningún sentido que yo le pregunte a una mujer si va a tener o no tener hijos. En fin. Y bien, yo creo que con estos puntos estaríamos en nuestra presentación. En el tiempo que nos queda, la idea es que podamos resolver las preguntas que vayan surgiendo. Catalina, cuéntame si estás por ahí. Sí, estoy aquí, Pablo. Genial. Sí, han surgido varias preguntas. A ver, voy a activar mi cámara también. Súper. Ya, vamos a comenzar por las preguntas. Mabel consultó si las competencias tienen que ver con las habilidades blandas. Ya, primera pregunta, sí. Cuando hablamos de competencias, justamente nos referimos a las habilidades blandas. A veces mal llamadas habilidades blandas, porque claro, como que cuando uno dice habilidades blandas es porque también por defecto tiene ciertas habilidades duras que son más técnicas. Pero sí, cuando hablamos en un lenguaje coloquial, decimos competencias, son habilidades blandas, que una persona tenga cierta capacidad de interacción interpersonal, que tenga cierta, no sé, orientación de servicio, en fin. Perfecto. Pamela Fuensalida pregunta, para estudiantes recién egresados y con poca experiencia, ¿cómo desarrollamos un buen resumen? Ya, Buena allí pregunta. es una muy buena pregunta. Y en el caso de los estudiantes que están recién egresados, recién titulados, la experiencia más importante es la práctica y las pasantías, ¿ya? Y entonces, por eso es que es tan importante que nuestra práctica sea una buena práctica, porque nos va a abrir puertas y probablemente esa persona que nos está entrevistando, que nos está reclutando, quiera en algún momento también tener referencia laboral de quién fue el supervisor de esa persona en su espacio de práctica. Entonces, claro, si el estudiante estuvo en su práctica a lo mejor en redes sociales y en realidad como que la desaprovechó, ahí también tiene un bache importante. Por eso es que es muy esencial que tomen muy en cuenta su experiencia práctica y que puedan llevar al máximo su potencial de desarrollo para tener también una buena carta de presentación cuando tengan que buscar empleo. Sí, Pablo, ¿y ahí podrías indicar más o menos cómo podría ser la redacción del resumen en caso de un estudiante que viene saliendo de la universidad, Por que va a buscar su supuesto, primer trabajo?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, allí podría ser ingeniero civil industrial de la Universidad X, con certificaciones en X, entre entre mis logros más relevantes está el haber desarrollado simulaciones en planificación logística en el departamento, en el área X de Cencosud, para una dotación de tantas personas. No sé, en el fondo, ojalá que sea lo más cuantificable posible, ¿ya? Porque si yo empiezo a escribir, no, profesional proactivo, trabaja bien en equipo, en realidad eso es socialmente deseable, no me dice mucho. En realidad lo que me aporta más es saber cuánto volumen la persona gestionó, cuánto pudo administrar y qué logros concretos tuvo. Súper. Acá hay otras preguntas más. Dice Rodrigo, pregunta, mi currículum tiene 4 hojas y todo es relevante e importante. ¿Cómo lo hago? Es una Ya. pregunta bastante habitual. Allí, bueno, lo importante es priorizar, ¿ya? Muchas veces, cuando se nos extiende el currículum, yo he visto que se nos extiende el currículum cuando nosotros agregamos el apartado, ¿cierto?, la cabecera, y empezamos a desglosar todas las funciones. La verdad es que tenemos que pensar que es un currículum y no la descripción del cargo, ¿ya? Porque nosotros queremos que nos llamen a entrevista y podemos con un resumen hacer una síntesis de esa experiencia laboral. Lo otro importante, si yo tengo 20 años de experiencia, no tengo que agregar los 20 años de experiencia. Yo podría hacer un corte a los 10 y el resto de la experiencia la voy a sacar de mi currículum. Y si me la consultan, por supuesto, la podré ir profundizando, pero no va a ser relevante porque además ya es muy extemporánea, es muy antigua. Exactamente. Pablo, preguntan también, de repente ven la misma oferta publicada en distintas páginas, en distintos portales. ¿Hay alguna preferencia o diferencia entre postular por alguno de ellos, por ejemplo, CompuTrabajo u otro? Esa, ¿Qué esa, opinas tú? pregunta, esa pregunta es clave, Catalina. ¿Y por qué es tan clave? Porque dentro de las cosas que no deben pasar, pero que pasan, ciertos portales pequeños de empleo, por ejemplo, Job Rápido, Indeed, no sé, y montones que en realidad unos nombres de gustos colores, ¿cierto? Todos esos portales tienen ganancias, entre comillas, por publicar ofertas. Entonces, esos portales que son más chicos toman a veces ofertas que están caducadas y las publican como si fueran ofertas vigentes y no son ofertas existentes. Entonces, aquí la recomendación es que usemos los grandes reclutadores, que finalmente son los que nos dan más confianza, y esos grandes reclutadores son trabajando.com, laborum.com y LinkedIn. Con LinkedIn igual hay que tener cuidado, porque LinkedIn a veces nos aparecen ofertas de empleo que la pinchamos y nos redirecciona a un sitio y luego lo pinchamos y nos vuelve a redireccionar a otro sitio. Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con ese redireccionamiento, es porque ya alerta, probablemente la oferta sea una oferta que pasó de plazo, que no está vigente y que en realidad no tiene sentido que postule. Efectivamente. Y a veces yo sugiero que incluso busquen los empleos ahí en Google, porque te direcciona a las páginas directamente del Exacto, cargo. Así que exacto. Sí, también incluso es una opción. es una buena opción, incluso puede ser que de repente allí aparezca, no sé, el aviso de la empresa y tal vez el correo de quien está reclutando y podemos también tener un vínculo mucho más cercano. Claro, y también te aparece cuánta fecha lleva publicada la oferta, un Exacto, mes, una semana, o sea, es sí. bastante buena esa forma. Bien, Ujú. mira, preguntan también en la actualidad, ¿cuál es la renta de un docente universitario? Bueno, ¿Tienes eso, algún estimativo? la verdad es que las rentas siempre son un tema. Hay muchos estudios de mercado sobre remuneraciones. Esos estudios de mercado, ahí pasamos a otro ámbito de la psicología organizacional, que es el de compensaciones, ¿ya? Cuando hablamos de compensaciones, es que tomamos todas las rentas de quienes tienen un mismo nivel de contribución a la organización y esas rentas calculamos una mediana y hacemos una banda de salario para definir criterios de equidad interna. Luego que tenemos eso, podemos comparar con mercado criterios de competitividad externa, ¿ya? Entonces, como para ser más concreto, sobre la renta, la verdad es que va a depender de muchas cosas. Va a depender de la experiencia del docente, va a depender de la formación, si es un docente que tiene magíster o que tiene grado de doctor,
va a depender si tiene publicaciones, si tiene proyectos adjudicados, ¿cierto? Y todos esos elementos van a ir sumando a su posible renta. Entonces, creo que allí, además también hay otros elementos que están asociados como a la zona geográfica. Eh, Sabemos que, por ejemplo, las rentas en ciertas zonas como la segunda región son más altas que en la séptima. Eh, en términos de renta, las rentas más altas están en la segunda región, luego Santiago. Las rentas más bajas, hasta hace un tiempo atrás, estaban en la novena región y en la séptima. Entonces, todos esos elementos también son importantes de mirar para tener claro cuánto es la renta de un docente. Sí, perfecto, Pablo. Y además que, mira, hay varias preguntas con respecto a si les puede dar tips de pretensión de renta, cómo saber poner la expectativa de renta con respecto a una postulación. Mira, hay varias de ese tipo de preguntas. Ya, yo creo que allí lo más importante, Catalina, es que Ujú. cuando uno ingrese la pretensión de renta, no ingrese la pretensión pensando en si me van a seleccionar o no. Que yo diga, ok, yo necesito, para mi día a día necesito tanta plata. Eso es lo que voy a poner, ¿ya? Como piso, en el fondo, porque ahí cometemos errores a veces de que ponemos montos que son más bajos y efectivamente nos llaman, como yo les contaba, pero cuando quedamos seleccionados y nos llaman, después estamos como arrepentidos y estamos buscando opciones de tener más ingresos o buscando postulaciones que nos ofrezcan la renta que queríamos conseguir. Entonces, primero analizar cuánto es lo que yo necesito y sobre eso definir un rango. Si estoy complicado con un monto, al menos un rango. Ya podría ser, no sé, entre 1 y 1.200, entre 1.5 y 1.700, 800. Mm. Pero lo que está vetado es acorde a mercado, porque eso no nos dice nada y probablemente el que lea eso nos va a descartar de inmediato. Perfecto, sí, muy claro, Pablo. Mira, Mabel pregunta si podías repetir, por favor, los componentes de las competencias, saber, poder, etcétera. Ujú. Perfecto. Sí, los componentes de la competencia son principalmente tres. Saber, ¿cierto?, que es el conocimiento, que está relacionado con que yo pueda, que tenga un tal cual, un conocimiento que aplicar, ¿ya? Pensemos en algún ejemplo. Si yo tengo que, a ver, si tengo que hacer, si tengo que hacer profesor de historia, por ejemplo, tengo que tener el conocimiento de historia y de geografía, ¿cierto? Y de todos los elementos que son parte de la disciplina. Entonces ahí tenemos el saber. Luego tengo que poder, o sea, tengo que tener la capacidad de poder plantarme delante de un grupo grande de estudiantes, desarrollar una presentación, explicar la presentación, no ponerme ansioso ni nervioso ni que me transpiren las manos. Entonces ahí puedo. Y luego me tiene que gustar, tengo que estar motivado porque es algo en lo que voy a pasar una porción importante del tiempo. Entonces me tiene que gustar hacer clase, me tiene que gustar llegar, ¿cierto?, con material preparado, me tiene que gustar responder preguntas de los chicos, llevarlos a cuestionarse, en fin. Entonces, esos tres elementos siempre tienen que estar presentes para que ocurra la competencia. Si uno no está, no tenemos competencia. Si la persona no sabe, no está en la competencia. A lo mejor la persona puede querer aprender y lo va a conseguir, pero también tiene que tener esa motivación, ¿cierto? Y la habilidad, que también es otro punto importante. Yo asesoro también, he asesorado, ¿cierto?, a algunas personas en búsqueda de empleo. Y de repente me encontraba con alguien que quería postular un cargo comercial. Y ese cargo comercial, sabemos cómo es el cargo comercial. Tiene que tener como un nivel de desplante, ¿cierto?, de relación, muy orientado a la gente, a conversar, ¿cierto?, un poco, a veces, entre comillas, fanfarrón, ¿cierto?, de Mm. generar este sentido de envolver a la gente. Pero este postulante era un postulante más bien analítico, más bien introvertido, con mucha orientación al detalle. O sea, la persona puede saber, puede querer, pero en el poder tenemos una brecha que hay que atender, hay que mirar. Y ese candidato sería excelente en planificación porque va a identificar muy bien detalles, va a estimar muy bien tiempo, va a definir metas, KPI, pero en áreas comerciales tiene una brecha porque el puede está reducido. Súper, súper claro. Pablo, mira, preguntan, ¿qué opinas de las cartas de presentación? ¿Cómo hacer una buena carta de presentación para poder ser interesantes y lograr finalmente la entrevista? ¿Qué tips Ya. podrías dar ahí? La carta de presentación, pensemos que cuando nosotros postulamos a una empresa que está haciendo un proceso de reclutamiento masivo, probablemente, siendo muy honesto, la carta de presentación ni la mire.
¿ya? Porque en realidad el proceso está a contratiempo. Veíamos que en Santiago a lo mejor tenemos 500 currículum que filtrar y el reclutador va a estar mirando su requerimiento y el currículum. O sea, ¿es psicólogo? Sí. ¿Tiene tantos años de experiencia? Sí. ¿Pretensión de renta? Sí. Pasa. ¿Es contador auditor? No, o sea, sí, pero en el fondo yo no quiero un contador auditor, lo saco y lo descarto. Entonces, la carta de presentación tendría sentido a lo mejor en la medida que yo vaya avanzando en el proceso o en la medida que yo quiera postular proactivamente a una organización donde no están buscando a nadie y quiero que me conozcan para si más adelante ocurre cierta posición. Allí lo interesante como recomendación es que esa carta sea otra vez cuantitativa, que sea una carta más que de intenciones, una carta de hechos, con evidencia, de no más de una página, donde yo doy cuenta de por qué mi perfil es interesante y por qué a lo mejor deberían conocerme. Súper. Mira, también preguntan si es conveniente escribir dentro del currículum los cursos, capacitaciones, seminarios que estén certificados. Dependiendo de la extensión que tengamos en nuestro currículum, si son relevantes para la posición, sí. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando y estamos postulando a una empresa que trabaja con SAP, nos interesa mostrar que trabajamos con SAP, ¿cierto? Si somos informáticos a lo mejor y manejamos cierto lenguaje de programación, claramente tiene que estar allí el lenguaje, no sé, Java o lo que sea. Ahora, cuando empezamos a agregar muchos cursos pequeñitos, mi sugerencia es como no mostrarlos, no ponerlos, sí, principalmente yo diría que no enrollarnos con eso, ¿ya? Porque finalmente tenemos que priorizar qué es lo más relevante para el cargo al que estamos postulando. Y eso igual es clave, Catalina. Muchas veces el candidato hace un solo currículum y empieza como a dispararlo a distintos lugares. Y muchas veces una empresa puede requerir cierto conocimiento y otra tal vez un conocimiento distinto, y ahí tenemos que hacer ciertas adaptaciones de esa postulación. Exactamente. Ahora, ¿tú recomiendas, Pablo, tener más de un currículum, por ejemplo? Yo ¿O es recomiendo, mejor ir adaptándolo? yo creo que sería bueno ir adaptándolo en base a lo que estamos revisando de la postulación que nos interesa. Y creo que allí esa adaptación debería estar mediada por, primero, como primera regla siempre, primera regla, la veracidad. O sea, aquí no vamos a falsear nada, sino que se va a enfatizar un elemento por sobre otro dependiendo de la postulación. Pero en ningún caso cambiar datos que no sean. Súper. Es una pregunta bien recurrente. La gente a veces quiere tener más de un currículum, pero se confunden después, no saben cuál Exacto. currículum han enviado o no Sí. saben qué currículum tiene la empresa. Es mejor Justamente ir adaptándolo. la versión 3, 4, 5, 6. Sí, Sí. exactamente, exactamente. Mira, acá hay otra pregunta bien interesante de una persona mayor, ¿Ya? ya tiene 62 años, dice, siento que en una entrevista de trabajo mi edad me juega absolutamente en contra. ¿Cómo debiera enfrentarlo? ¿Existe alguna manera de sacar ventaja de mi edad y experiencia? Sí, yo creo que allí, que es importante que en ese proceso de postulación yo, yo seleccione muy bien la empresa donde voy a enviar mis antecedentes. Porque si yo estoy mirando que la empresa tiene una cultura organizacional donde a lo mejor la experiencia no se va a valorar porque están pensando a lo mejor en costos. Muchas empresas a veces consideran que más experiencia es un costo más alto porque la persona tiene un seniority mayor. Si ese es el Claro. caso, si yo estoy viendo que la empresa no va a valorar mi experiencia, entonces mejor la descarto, ¿ya? Pero si yo estoy mirando a una organización que a lo mejor está a la vanguardia de los procesos de selección, que está valorando el seniority, que está valorando el compromiso, la responsabilidad, que está valorando esos elementos, entonces yo allí sí invierto esfuerzos, invierto energía en avanzar en ese proceso. Perfecto. También preguntan, por ejemplo, si quieren cambiar drásticamente de área de trabajo, ¿ya? ¿Sirve igualmente colocar todo lo que hice anteriormente, aunque no tenga relevancia con lo nuevo a lo que quiero dedicarme? Ahí tenemos una pregunta un poco compleja de responder porque Sí. finalmente el principio de competencia nos va encasillando, ¿cierto? Y dice comportamiento pasado, pero dice comportamiento futuro. Entonces, yo creo que allí también, al igual que en el caso de la respuesta anterior, es importante definir cuál es la empresa en la que yo quiero hacer este nuevo comienzo. Porque algunas empresas efectivamente van a ser más flexibles de estos elementos y aquí yo creo que también sería importante que si quiero cambiar de área,
ese cambio de área también sea con el acompañamiento de un referido, que en cierta medida da fe de conocer mi desempeño, de conocer mi trabajo, y que en cierta medida va a permitir que se genere esa oportunidad, ¿ya? Mm. Porque, por ejemplo, si yo nunca he trabajado en servicio al cliente y he trabajado en otra área, eh, el reclutador va a tener 100 currículum que han trabajado en servicio al cliente y que probablemente sean como cartas, entre comillas, seguras. Entonces, Claro. es un proceso que tampoco es tan sencillo de hacer, pero si se hace, creo yo que es importante mirar en qué organización, qué hábitos de cultura tiene esa organización, y ojalá también contar con algún referido que pueda ir acompañando ese proceso de postulación. Perfecto, sí. Eh, Otra pregunta, dice, ¿las recomendaciones siempre deben ser del último trabajo en el cual estuve o de todos los puestos de trabajo ya realizados? Ya, no tienen que ser todos, basta con que tengamos al menos entre 2 a 3 referencias laborales, ¿ya? Esas referencias laborales idealmente del último empleo, pero también aquí pasa otro punto. Si yo estoy trabajando y estoy postulando a otro empleo, es como raro que alguien ponga el dato del jefe, y que alguna vez me pasó también en Santiago, ¿cierto? Que pregunté por referencia laboral y me dijeron, sí, bueno, el nombre de mi jefe, qué sé yo, y anota el nombre de tu jefe, ya, ok. Llamo al jefe y el jefe me dice, ¿y está postulando? En el fondo como que recién allí se enteró y fue una sorpresa para ese jefe, y por supuesto que se enojó y fue un problema para el candidato. Entonces, Mm. si yo estoy postulando a una vacante y estoy trabajando, es ruidoso que yo ponga el nombre de mi jefe actual, más si no sabe y yo no he conversado con él. Claro. Entonces, en ese caso sería el trabajo anterior. Ujú. Pablo, ¿y tú dentro de eso recomiendas que las personas escriban las referencias dentro del currículum o es mejor que las lleven a la entrevista así que se las piden? Normalmente yo lo que he visto que más se estila en los Ujú. currículums que son como más ordenados en términos de extensión de tiempo, de extensión, es que vaya al menos ese dato de las 2 referencias, ¿ya? Que también nos ayuda a que el reclutador tenga, entre comillas, la pega más fácil, porque se va a ahorrar una llamada, entonces ya va a ser, ya, bueno, aquí, ¿con quién trabajó? ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto? Y en el fondo eso lo hace más rápido. Perfecto. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, ¿en la experiencia laboral debería ir una descripción general de la función desarrollada y los logros asociados? En la descripción general debería ir un resumen de mi perfil profesional y de mis logros más importantes. Entonces, eso partiría como, por ejemplo, ingeniero civil industrial con, no sé, 15 años de experiencia, y ahí luego empezamos a las cifras, ¿ya? Cifras, datos en el fondo, de qué estuve a cargo, cuántos metros cuadrados, cuántos millones de pesos, cuánta gente tuve a cargo. Esos datos son importantes. Claro, ahí podrías quizás profundizar un poco con respecto a cómo redactar un logro, ¿Ya? porque los logros generalmente van redactados como en cifras quizás. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, van normalmente redactados en cifras. Por ejemplo, un logro en capacitación, que podríamos decir que en el fondo, si estoy viendo recursos humanos, sería, no sé, 150 millones de pesos gestionados en capacitación franquicia Sense. Eh, 2.600, no sé, 24.000 horas de capacitación desarrolladas en el último tiempo. Ahí tenemos datos, ¿cierto? Ahora hay otros logros que van a ser logros a lo mejor de proyectos, que a lo mejor ahí no vamos a tener como un número, pero vamos a tener, por ejemplo, implementación de la primera evaluación de desempeño en la organización. Por ejemplo, también vamos a tener allí implementación de los procedimientos del área de recursos humanos, de las políticas de recursos humanos, que también es un logro y no tiene tal vez un indicador numérico. Claro, como logros más de tipo cualitativo, digámoslo Claro, así, sí, no cuantitativo. justamente. Perfecto. Hay una persona, Arturo, pregunta, tengo 50 años, prefiero focalizar a dónde postulo, pero destacarlo de entrada. No entiendo muy bien la pregunta, creo entender de que dónde debiera focalizarse en buscar trabajo una persona de 50 años. Sí, Bueno, ahí en sí. el fondo, sí, yo creo que, bueno, hay organizaciones que están valorando más los perfiles senior y que están valorando más los perfiles senior por lo que conversábamos al inicio. Ujú. Muchos perfiles millennial o centennial son menos tolerantes a ciertos requisitos de las organizaciones, a ciertos vaivenes en las indicaciones de la organización, y esas organizaciones son las que están
prefiriendo el perfil más senior de alguien, por ejemplo, como de 50 años, ¿ya? Perfecto. Y dentro de las páginas que tú puedes recomendar, no solamente para el perfil más senior, en general, ¿qué páginas a ti te parecen mejores en tipo de plataforma, quizás más fáciles o que tengan mayor efectividad? Yo lo que he visto es que de las que tienen mayor efectividad en reclutamiento, trabajando.com creo que está como en la delantera. Y porque además también trabajando.com tiene algunas gracias, ¿cierto?, que están relacionadas con que conecta con muchos portales de empleo de las universidades de forma automática. También en algunos casos conecta con las bolsas, con la Bolsa Nacional de Empleo. De hecho, la BNE es también una plataforma ligada a trabajando.com. Eso también permite que recibamos más alertas y que además creo que la gran mayoría de los reclutadores utiliza esa herramienta, porque es la justamente Perfecto. más efectiva. Claro. Hay que mencionar también que hoy en día también la gente postula hasta por TikTok, por otras aplicaciones más innovadoras, ¿cierto? De todas maneras, de hecho me sorprendió mucho el ver como algunas plataformas ya que están en uso en Santiago con inteligencia artificial, que son más nuevas, pero son herramientas que están más al servicio de la empresa de forma específica, no son masivas para que el candidato postule, sino que cuando ya va avanzando, estas herramientas hacen el prefiltro del proceso de selección con inteligencia artificial. Muy interesante. Sí. Perfecto. Pablo, mira, sabes que no hay más preguntas, así que yo creo que ya podemos dar por finalizada la actividad. Creo que fue muy profundo todo lo que se habló, muy buenos tips. Si no hay más preguntas, puede ser que ya haya sido respondido todo. Así que, mira, acá están agradeciendo tu presentación, muy buena. Así que, nada, Pablo, te doy las gracias por tu disposición, tu colaboración en esta actividad en nombre de la Municipalidad de Providencia y de la Universidad Autónoma de Chile. Así que mira, aquí están diciendo muy interesante y claro, muchas gracias. Mi pregunta no fue respondida, Lidia. Si puedes hacer tu pregunta antes que finalicemos. Muchas gracias, buenos tips, muy claro todo. Ya, antes que terminemos, ya, todos están dando las gracias, muy interesante. Ya, perfecto. Ok. Ya, perfecto. Así que, nada, gracias Pablo por esta Gracias. oportunidad y vamos a enviar tu presentación y un link de encuesta para que evalúen la actividad también y síganos en las próximas actividades que tenemos acá en el Punto de Empleo 2020. Así que Perfecto. les Bueno, doy unas buenas tardes, que estén muy gracias, bien. Catalina. Buenas tardes. Chao Pablo, que Chao, estés muy chao. bien, cuídate. Chao, Chao. chao.